En ese nombre incomparable les saludo. Que el Señor les dé paz por medio de su palabra hoy. Amén. Qué tragedia vimos esta semana, ¿no? Aquí mismo, en el sur de la Florida. En Surfside, Miami Beach, una torre, un condominio de 12 pisos. Una parte de ese edificio se derrumbó. Y ahora hay 5 personas muertas y más de 150 que no se han encontrado todavía. ¡Qué tragedia! Yo no me puedo imaginar estar atrapado debajo de todos esos escombros. Creo que eso es como receta para una pesadilla, ¿no? Si yo estuviera atrapado debajo de todo eso, concreto, acero, muebles y todo eso, si yo estuviera vivo, yo quisiera que personas bien calificadas, que tienen mucha experiencia en el rescate, fueran a rescatarme o a tratar de rescatarme, ¿no? Porque una persona que no sabe lo que hace podría matarme. Una persona así tendría básicamente mi vida en sus manos. Cuando nosotros confesamos, yo creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, decimos que confiamos en Dios el Padre, porque Él es todopoderoso, todo lo puede hacer, todo lo hizo, todo lo creó este universo y todo lo que le contiene. Pero también confesamos que confiamos en su amor, que Él es todo amoroso. Yo inventé esa palabra el domingo pasado, la agregué al diccionario de la lengua española. Todo amoroso. Las profundidades de su amor por la humanidad no se pueden sondar. Y se ve en el hecho de que, pues, como vimos en la primera lectura que Juan David nos leyó, aun cuando los seres humanos se rebelaron contra Él y le volvieron la espalda, Él no les volvió la espalda a ellos, sino que prometió mandar a un rescatador. Dijo que ese rescatador sería un ser humano, un descendiente de Eva que aplastaría la cabeza de Satanás. Ahora, después de esa promesa, muchas personas nacieron en el mundo, muchas personas poderosas, pero ninguna pudo hacer eso. Ninguno fue capaz de hacer eso. Después el Señor lo hizo saber que ese rescatador vendría de una nación pequeña llamada Israel. Se necesitaba una persona diferente de todas las personas que habían vivido. Israel esperó por siglos, por milenios, ese Salvador. Lo llamaban el Mesías, el ungido, el escogido o el Cristo. Esperaron por mucho tiempo y de repente de un lugar que nadie esperaba, de un lugar casi desconocido, de Nazaret provino un hombre, Jesús. Y empezó un ministerio que duró 3 años. Y después de haber instruido a sus estudiantes, sus discípulos, por como 2 años y medio, leemos esto en Mateo 16. Dice, cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice a la gente que es el Hijo del Hombre? No sé si prestan atención a las noticias de Estados Unidos, pero siempre hay encuestas que hacen a la gente, encuestas políticas, y le preguntan a la gente si cree que el presidente está haciendo bien su trabajo o no. Es una manera de medir la popularidad del presidente. Pero nunca he escuchado de una encuesta que le pregunte a la gente quién cree quién cree en ellos que es el presidente. ¿Quién es el presidente? Pero casi todos saben eso, ¿verdad? Hasta un niño de kindergarten básicamente sabe quién es el presidente. Jesús hizo una encuesta así. ¿Quién dice la gente que soy yo? El Hijo del Hombre. No le interesaba qué tan popular fuera. Le interesaba qué pensaba la gente de Él. ¿Quién pensaba la gente que era Él? Porque estaba tratando de enseñarles quién era. Aunque sorprendentemente Jesús no lo hizo de una manera muy explícita.
se refería a sí mismo, si lees los evangelios, él se refería a sí mismo como el Hijo del Hombre. Vemos aquí, dice, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Hijo de hombre significa básicamente ser humano. ¿Por qué Jesús se refería a sí mismo así, el Hijo del Hombre? Por varias razones. Yo creo que, primero, él quería que la gente pensara, que la gente hiciera preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es que este hombre puede hablar con la autoridad de Dios y enseñar con la autoridad de Dios mismo? ¿Cómo es que este hombre puede hacer milagros que solamente Dios puede hacer? ¿Cómo es que este hombre, teniendo tanto poder, no vive como un rey, sino con un hombre pobre, poseyendo nada? Ese término, Hijo del Hombre, un propósito era hacer que la gente pensara en eso, hacer esa comparación. Pero era también una pista, porque el profeta Daniel, cientos de años antes de Jesús, había dado una profecía sobre el Mesías, el Salvador prometido, y usó ese término, Hijo de Hombre. Vemos la profecía aquí en Daniel 7. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano, literalmente como un hijo del hombre, venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano, Dios, y fue llevado a su presencia. Entonces Daniel dijo que el Mesías sería un ser humano con poder divino. Entonces Jesús quiso que, usando ese término, que la gente llegara a una conclusión sobre él, sobre la conclusión de quién era, ¿verdad? Y ahora pregunta a los discípulos, pues, ¿cómo va esto? ¿Qué piensa la gente? Que soy yo, el Hijo del Hombre. Ahora le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista. Juan el Bautista había sido ejecutado por el rey Herodes, estaba muerto. Algunos pensaban que él se había resucitado entre los muertos o reencarnado o algo así. Otros que Elías y otros que Jeremías o uno de los profetas del Antiguo Testamento. Aparentemente, muy pocas personas tenían interés en realmente profundizar este tema, de realmente averiguar quién era este hombre, porque estaban contentos con que quedarse con sus viejas ideas sobre quién iba a ser el Mesías. Y quizás habían visto a Jesús y habían dicho, este no es. O estaban contentos con pensar, bueno, él es como uno de los profetas del Antiguo Testamento, como Elías, muy poderoso en palabra y obra, pero nada más. Yo creo que otros estaban contentos con dejar que los líderes religiosos del país les dijeran en quién creer. Dependían de ellos para tener su opinión sobre Jesús. Pero, ¿qué estaba pasando? La mayoría de los líderes religiosos de Israel habían cerrado sus corazones y sus mentes a Jesús, a su mensaje y a sus acciones. Entonces no iban a aprender la verdad sobre Jesús de ellos. Pero la próxima pregunta que Jesús les da es una pregunta que quiere que todos los seres humanos hagan y contesten. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. A la primera pregunta, ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Había muchas respuestas. Y podemos imaginar que cada discípulo decía algo, una opinión de la gente. Pero esta pregunta tenía solo una respuesta. Y los 12 discípulos habían llegado a la misma conclusión. Y Pedro se pone como líder del grupo y ofrece esa sorprendente confesión. Jesús, creemos que tú eres el Cristo, que habíamos estado esperando por tantos siglos. Eres el Mesías, el prometido, el que fue prometido en el Edén. Esto es lo que creemos. Ninguna otra persona en Israel estaba confesando esa verdad, sino Pedro y los apóstoles. Y confesaron una verdad aún más sorprendente. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Solo Dios podría hacer lo que tú haces, Jesús. Solo Dios podría hablar con la autoridad con la que tú hablas. Solo Dios. Eres el Hijo de Dios. Es interesante, hay un detalle aquí que por muchos años yo lo pasé por alto.
El hecho de que están cerca de Cesarea de Filipo. Cesarea era una ciudad al norte del mar de Galilea, muy lejos de Jerusalén, y era una ciudad dedicada a uno de los Césares, uno de los emperadores romanos, César Augusto o Tiberio. Si conoces la historia del nacimiento de Jesús, fue un censo decretado por Augusto César que llevó a María y José a ¿qué ciudad? A Belén, para que Jesús naciera. Entonces, esta ciudad llevaba el nombre de ese, era dedicado a Augusto César. Cuando él murió, fue deificado por el Senado de Roma. Dijeron, lo proclamaron un dios. Y en esa ciudad de Cesarea de Filipo, él era adorado, aunque estaba muerto, él era adorado como un dios, o como una persona como Dios. La cosa era que, aunque él había hecho grandes cosas por Roma, era un ser humano que había cometido errores y estaba muerto y seguía muerto. Y entonces cuando Pedro y los apóstoles confiesan, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, están diciendo mucho más. Jesús, no eres un Dios, no eres como un Dios, un ser humano con poderes de Dios, sino que eres Dios mismo. Llegaron a la conclusión de que los ángeles proclamaron la noche del nacimiento de Jesús. Cuando aparecieron a los pastores, dijeron, hoy un Salvador ha nacido para ustedes, que es Cristo, y en el espacio. Cristo el Señor. ¿Quién es el Señor? El Señor es el Dios de Israel. El Señor, Dios de Israel, es un Dios trino. Vimos esa verdad el domingo pasado. 3 personas distintas en un solo Dios, en una sola esencia divina. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Todos iguales, todos eternos, igualmente poderosos. Entonces podemos decir que el Padre es el Señor. El Hijo es el Señor. El Espíritu Santo es el Señor. Pero no hay 3 señores, sino un solo Señor. Llamar a Jesús Señor significaba, Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios mismo, sin principio ni fin. De hecho, esa confesión, Jesús es Señor, fue básicamente la primera confesión cristiana que existía. Jesús es Señor, muy, muy sencillo. Jesús es Dios, Jesús es el Salvador prometido. Tal como en aquel tiempo, hay las personas tienen muchas opiniones sobre quién es Jesús. Hasta los cristianos, porque han hecho encuestas entre personas que van a iglesias cristianas y hay una variedad de opiniones sobre Jesús. Y muchas de esas opiniones no son correctas, según la Biblia, tristemente. Pero seguro que hay personas quizás dentro de iglesias cristianas, o mejor dicho fuera, que dirían, realmente no importa lo que tú pienses acerca de Jesús, con tal de que lo respetes, como el fundador de cualquier otra religión del mundo, como Buda, Confucio, Mahomet, Lao Tzu o quien sea, ¿verdad? Hay que respetarlo. Él es como cualquier otro. Lamentablemente ellos son ignorantes del verdadero problema de nosotros los seres humanos, un problema para el cual no hay remedio, no tenemos remedio. Que todos, casi todos, dirían, no, yo no soy perfecto. Pero creen que sus defectos ante Dios no son gran cosa, que hay remedios sencillos para esos defectos que tienen. Solo, compensar lo malo que hago con algo bueno. Si hice algo malo, ahora haré algo bueno y Dios me aceptará. Y eso puede funcionar en relaciones entre 2 seres humanos imperfectos. Pero no entre un ser humano pecaminoso y el Dios que es puro, santo y sin pecado. La Biblia dice que no funciona. Jesús nos está diciendo que necesitamos algo mucho más radical y que Él es la única persona que nos puede dar esa cosa. Para usar un ejemplo, si tuvieras una hija de 3 años y estuviera ahogándose en una piscina, ¿mandarías a su hermana gemela a rescatarla?
¿Por qué no? Las dos se ahogarían, ¿verdad? Nosotros podemos decir, estamos ahogándonos en un mar de nuestra propia culpa, de nuestro propio pecado delante de Dios. Y necesitamos que alguien nos saque, no podemos salir de ese mar. Necesitamos que alguien nos rescate. Y si Dios fuera a mandar a alguien exactamente como nosotros, otro ser humano exactamente como nosotros, sería como mandar a esa niña de 3 años para rescatar a su hermana gemela. No podríamos ser salvos. Necesitamos que nuestro Salvador sea único, sí, un ser humano, pero no como nosotros. Necesitamos creer lo correcto sobre Jesús. Él es el Hijo del Hombre, pero también es el Hijo de Dios. Tan importante. ¿Okay? Él es hombre como nosotros, pero también es verdadero Dios. Ahora muchas personas hoy en día dirían, no, Jesús nunca dijo que era Dios o Hijo de Dios. Él fue un maestro, un rabino como todos los otros, quizás más destacado, pero nunca dijo que era Dios. Pero vamos a seguir leyendo para saber. Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué le dice a Pedro? Sí, correcto. Eso es correcto, así soy yo. El Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa confesión de Pedro podría hacernos pensar que Él es más especial que los otros apóstoles o más especial que nosotros. Pero, ¿qué le dice Jesús? Le recuerda que Él es simplemente un ser humano. Dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. La única razón por la que Él y los otros apóstoles pudieron confesar esto era por revelación divina. Dios mismo le había revelado esta verdad. No sería posible de otra manera. Pero eso se aplica a cualquier persona en el planeta. Jesús dijo esto en Juan 6. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre, el que me envió, y lo resucitaré en el día final. Entonces, esta revelación no era especial solamente para Pedro, solamente para los apóstoles, sino es para todos nosotros. ¿Por qué tú crees en Jesucristo? ¿Por qué tú crees en Él, nuestro Señor? No porque hayas tomado una decisión, no porque tengas buen juicio que te permitiera distinguir entre el Mesías y todos los otros en el mundo, solamente porque Dios te lo reveló. Y eso debe hacerte sentir especial. Porque Dios te ama profundamente. Por eso Él te reveló esa verdad. Ahora, tu fe no es perfecta, la mía tampoco. Tampoco la fe de Pedro, porque si lees en tu Biblia, en Mateo, y si vas a la próxima página, verás que él tuvo un momento un poco feo, porque Jesús dice a los discípulos, vamos a ir a Jerusalén, yo voy a sufrir, morir, resucitar. ¿Y qué hace Pedro? Lo toma aparte y dice, no puede ser, Señor, eso no. Un Mesías no puede sufrir, no puedes hacer esto. Deja de decir esto. ¿Y cómo responde Jesús? Le dice, ¿lo llama qué? Satanás. El mismo que dio esta confesión tan correcta, tan bonita, en otro momento Jesús dice, Satanás. Porque, bueno, las confesiones, como el credo apostólico, especialmente el credo niceno, que también confesamos, aparecieron, ¿por qué? A causa de la falsa enseñanza, porque aún dentro de las vidas de los mismos apóstoles surgieron otros que empezaron a enseñar un Jesús distinto al Jesús que enseñaron los apóstoles. Hasta Pedro, imagínense, él concibió un Jesús que no muriera en la cruz. Era su opinión de lo que debería ser Jesús. Aunque Jesús le había dicho, no, esta es mi misión. Y esto nos demuestra que nosotros somos falibles como seres humanos, como ellos también. Y podríamos terminar creyendo algo incorrecto sobre Jesús. Entonces, ten cuidado de lo que
leas, de lo que escuches. Porque lo que lees y lo que escuches podría estar enseñándote un Jesús distinto, de maneras muy sutiles, que no son fáciles de detectar, pero que pueden corromper tu fe, y podrías terminar creyendo en el Jesús incorrecto, que la Biblia no enseña. Y esto es tan importante porque no hay otro Salvador. Un Jesús diferente no te puede salvar. Ahora, la última cosa que dijo Jesús aquí. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Una iglesia, la palabra en griega es eclesia. Eclesia es una asamblea de personas que han sido llamadas de sus vidas diarias, de sus actividades normales, a esta asamblea especial por una razón especial. Y Jesús dice, yo tengo una iglesia, estoy llamando a las personas a esa iglesia. ¿De qué? ¿De qué nos está llamando Jesús? De la soledad, de la enfermedad, de la depresión, de la opresión, de la guerra, del racismo. Sí, pero sobre todo de la causa de todas esas cosas, del pecado y la rebelión contra el Señor. Porque el pecado del ser humano, el pecado que cometemos, que confesamos en el principio del servicio, produce la muerte, separación de Dios. Esa es muerte, estar separado de Dios. Hay muchas personas hoy en día que dirían que en cuanto a Dios y la religión no hay verdad absoluta. Tú puedes creer lo que quieras sobre Dios. No hay ningún Dios mejor o peor, no hay ninguna religión mejor o peor. Todos son iguales, ¿verdad? Pero en sus vidas, sí, por lo menos admiten que hay absolutos, hay verdades absolutas. Porque si una persona, lo que está pasando en Estados Unidos ahora, cuando una persona dice algo que se cree ofensivo, que a la persona no le gusta, tratan de cancelar a la persona. Se llama cancelación. Todo el mundo por los medios sociales lo bombardea con mensajes de que tú solamente odias y tú debes desaparecerte y ya no hablar. No queremos no queremos escuchar nada de ti. Jamás. Cancelan a la persona. ¿Por qué? Porque creen que ha hecho algo incorrecto. Pero ¿según qué? Según sus propias ideas, según sus propias normas. Entonces, si ellos se sienten justificados en cancelar a una persona porque hizo algo que a ellos no les parece bien, ¿no tiene Dios el derecho de hacer lo mismo a nosotros? Sí. Porque no lo amamos sobre todas las cosas. No amamos a los otros seres humanos como a nosotros mismos. Él tiene el derecho de cancelarnos, y la cancelación de Dios sería el infierno. Separación de Él para siempre, de su amor, de su bendición, y eso sí es muerte. Pero Jesús vino a llamarnos de eso, de ese destino. Y sí nos llama. ¿Por qué nos puede llamar de eso? Porque Él es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios. Él no es como nosotros. Y Él fue cancelado. Él recibió el infierno por ti. Estuvo dispuesto a hacerlo, a ser cancelado, a recibir lo que tú y yo merecemos en la cruz. Y obtuvo perdón por nuestra culpa y nuestro pecado y por todo el mundo, porque Él es el Hijo de Dios, porque Él es Dios mismo. Ningún otro Salvador habría podido hacer eso. Y ahora nos llama a su eclesia. De nuestra vida, la vida que siempre hemos llevado a su asamblea, a su iglesia. Y Él, a veces cuando entras a un lugar te dan una bolsa con un regalo. O sea, el regalo que está en la bolsa que recibes cuando entres en la iglesia es el perdón de todos tus pecados. La boleta dice vida sin fin con Dios en el cielo. En un reino donde no hay pecado, donde no hay pobreza, enfermedad, desempleo, guerra, racismo, prejuicio, nada cosa mala, ninguna cosa mala. Te ofrece eso.
porque Él lo ganó y solo Él pudo ganarlo. Dijo en Juan 5, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Jesús te llamó de la muerte a la vida. Y cuando crees en Él lo tienes. Punto. Otro apóstol confesó esto. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Cree lo correcto sobre Jesús. Él es el Hijo del Hombre y el Hijo de Dios, y Él es tu cimiento seguro y eterno. La única manera de estar seguro de tu relación con Dios. Pero a veces te parece que tus pecados no son perdonados. A veces te parece que no podrías entrar a la iglesia o que no mereces estar dentro de la iglesia de Jesús. Si es así, es posible que Satanás y los que no creen te hayan convencido de que hay otro Jesús. Quizás estés creyendo en un Jesús distinto. Quizás estés creyendo que Jesús es como un gurú de autoayuda que te enseña a mejorarte para que Dios te acepte. O enseñarte a nadar para que puedas escaparte de ese mar de culpa y pecado. Y si es así, siempre tendrás duda. No tendrás un cimiento firme. Porque no todo depende de Él, sino de ti. De que tú hagas esas mejorías en tu vida para que Dios te acepte. Entonces, no lo podrás hacer y siempre tendrás dudas. Podrías estar pensando de que para entrar a la iglesia tienes que limpiarte y purificarte para que Jesús te acepte, para que Dios te acepte. Si fuera así, ninguno de nosotros estaría aquí. Ninguno. Siempre tendrías duda si crees en un Jesús así. El Jesús real te limpia a ti y te invita a venir por puro amor. O puede ser que creas que mereces estar aquí en su iglesia, en la iglesia de Cristo. Porque te has purificado, que eres una persona superior a otros. Si es así, entonces vas a ser como uno de los fariseos que vivieron en el tiempo de Jesús, que eran santurrones y pensaban que eran mejores que los demás y menospreciaban a todos los que no se comportaban tan bien como ellos. Y así harás miserable la vida de muchas personas en la iglesia. Porque está incorrecto eso. ¿Eres salvo, rescatado? Porque Jesús lo hizo. Él te purificó, Él te perdonó. La vida eterna es tuyo por Él y no por lo que tú hagas. Estoy muy alegre de que hayan personas en Surfside que tengan experiencia y habilidad de rescatar a cualquier persona que pueda estar atrapado y vivo. Voy a seguir orando por eso, por el éxito, porque encuentren personas vivas. Pero estoy aún más alegre de que Dios haya mandado un rescatador, el único que llenaba todos los requisitos para salvarnos, Jesús. Él es el perfecto Salvador, no hay otro. Y Él nos ha dado esta confesión, nosotros lo confesamos todos los domingos. Y Jesús edifica su iglesia cuando nosotros confesamos esa verdad. Cuando fielmente confesamos esta verdad, tal como Pedro y los apóstoles hicieron, Jesús usa a nosotros para edificar su iglesia, que no es un edificio, sino la asamblea de todos los que creen en Él. Y nos usará a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros fracasos. Si tenemos un edificio muy bonito en el cual adorar a Dios o un edificio mediocre, si tenemos mucha tecnología o poca tecnología, esa confesión de fe da fielmente a la comunidad, a nuestros amigos y vecinos y compañeros de trabajo, a la comunidad de Doral y del mundo, es la única cosa necesaria. Y por medio de esa confesión, nosotros podemos decir: yo creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Amén. Amén.